necesidad de saber cómo se juega al final es la competencia. Es como decir, los ensayos son el día a día y el aprendizaje es el día a día y saber cuánto aprendí es el día de la práctica de partido o de competencia contra otro. Esos hábitos que decía, primero es aprender a competir y saber para qué compito en esas edades pequeñas. Si no aprendo a competir, no voy a saber cómo competir. Entonces, todo ese tiempo fue formando de una escuela de fútbol importante, formamos planteles de fútbol infantil importantes. Por acá, en algún caso, vi en la reunión alguien con quien confrontábamos en aquellas épocas, que era Fabio Radaelli, en algún momento un 9 de excepción en su Juárez natal. Y todos los pueblos y lugares donde se competía en la provincia de Buenos Aires tenían generalmente alguna división, alguna categoría muy interesante y muy importante, con lo cual se competía de una manera, asimismo, más allá de competir, el viaje era una cosa importante para poder afianzar las vivencias de los chicos y juntar las diferentes posibilidades que cada uno tenía en un viaje donde se hacía común. Todo esto también, es decir, ¿de qué manera podemos trabajar mejor? Y bueno, ahí empecé a mirar, y como decía acá Mario, la tecnología, y me la empecé a rebuscar para buscar posibilidades de ver qué son las cosas que uno puede hacer, porque en algún momento uno va aprendiendo con el jugador este oficio. Y empecé a encontrar películas, en un momento encontré una película del Instituto Goethe que decía Helmut Schoen y Alemania campeona del 74. Y entonces vi ahí la particularidad de cómo se trabajaba con la técnica, con jugadores consagrados, pero con la técnica, con distintos trabajos que organizaba el técnico alemán, y con jugadores como Beckenbauer. Entonces ahí uno daba la pauta de un perfeccionamiento que había que ir consiguiendo con los fundamentos. Un poco después encontré, y afortunadamente, cuando empezaban los videos, encontré un video de la BBC de Londres con Kevin Keegan y Bobby Robson trabajando en espacios de 25 por 25. Y ahí me di cuenta que también es una cuestión a empezar. Estoy hablando del año 1981, ¿no? Cuando recién empezaban los videos, por eso a veces es la suerte de encontrar el material que uno precisa para que la lamparita se le prenda a uno. Y ahí me dio otra posibilidad de conocer y saber que el espacio y el tiempo son fundamentales, y ese manejo de espacio y tiempo lo podemos hacer desde esas tempranas edades. Entonces, es otra posibilidad más para poder llegar a presentar un jugador o la proyección de un jugador para que llegue a primera, ya con la posibilidad de mostrarle en un audiovisual qué cosas precisamos y nosotros segmentar el trabajo en espacios reducidos. Espacios reducidos que no hacen otra cosa que hacer pequeños partidos donde muchas veces se toca la pelota y donde muchas veces se ejecutan los fundamentos con la pelota. El pase y la recepción no se olvidan para el resto de sus días. Quien aprende a hacer un pase y quien sabe recepcionarlo ya es la base fundamental del juego. Después están las otras destrezas que son un poco más complejas y que requieren de habilidades y de conocimientos, pero todas ellas hay que aplicarlas al juego. Como importante en la competencia, el partido. Y como importante para mejorar en la competencia es la corrección que hacíamos continuamente de esas circunstancias. En la parte física, si no coordino, si no
tengo flexibilidad, no podíamos hacer nada. Entonces el profe Omar Correa, con quien siempre he trabajado, que no éramos amigos, sino dos que nos encontramos para trabajar y pensamos y analizamos las cosas de una manera de progresión y con mucho sacrificio. Entonces, no hicimos una preparación física para ver si rendían físicamente, sino empezamos del ABC, desde la parte física, para poder ver cuánto podíamos mejorar. Lógicamente que una vez que se forma un grupo, uno empieza a darse cuenta de qué otras cosas necesita. Y por allá ve otro jugador y otro jugador complementa y otro jugador ya sabe lo que nosotros queríamos enseñar. Los fundamentos con la pelota y los espacios reducidos fueron una norma y generalmente ahí, como siempre escuchaba en otras oportunidades, Signorini, que también dio alguna charla en este caso, las percepciones sensoriales que tienen son parte de la búsqueda que tenemos que hacer. Y esa percepción también la tenemos que tener nosotros para elegir, para saber elegir qué chico está para jugar a la pelota y qué chico está para jugar al fútbol. Bueno, cuando escucho de métodos que a través de todas estas charlas, a veces se defiende el método, bueno, yo creo que el método realmente es la comprobación de cuando se llegue a primera. Esa es la verdad, si el método es o no es. Hoy por allí, digamos que si tengo que respetar un método, es el método del Ajax. ¿Por qué? Porque la comprobación del Ajax es que siempre arma equipos y los pone en la competencia, y 19, 20 años y los pone en la competencia. Y se la juega por esos propios jugadores que trabajan en sus instalaciones. Lo otro por allí puede ser como apuntalar a generar un trabajo que tiene cierto orden y cierta lógica de orden, pero me falta la comprobación de que en la competencia se pongan. A través de todo ese tiempo, también lugares, y bueno, lamento que no esté en este caso Palito, pero me vinculé afortunadamente con Ferrocarril Oeste, en su momento, y nuestro primer jugador que fue a jugar en divisiones inferiores en Buenos Aires, fue a Ferrocarril Oeste, donde Timoteo, el profe Bonini, Juan Carlos Jiménez, Micó, que estaba haciendo sus inicios también en el fútbol de Ferro, y ahí vi una institución, vi eso que por allí nosotros los técnicos necesitamos, la fortaleza de la institución para defender el trabajo, esa fortaleza de orden brindado desde la institución que hacía tener, ver el trabajo, la exigencia de Aymar. Ahí también me di cuenta de la exigencia que debían tener las inferiores, Aymar y Polola trabajando con las inferiores, donde un modelo de institución, no solamente específicamente el fútbol, sino en este caso era en deportes, fueron parte del conocer para poder seguir con más aliento en la misión que me había metido, ¿no? Y cada vez con más cantidad de jugadores con posibilidades ciertas de juego, con posibilidades ciertas de llegar a jugar. Entonces ese proceso que por allí hoy se dice rápidamente, y llevó varios años. Estoy hablando del año 81 y recién hasta los años 88 no estábamos preparados para poner jugadores en primera división. Entonces vi el proceso de lo que, por ejemplo, ayer comentaban con Castro, y viste que juega bien, pero otra cosa es ponerlo en primera. Eso
ocurre en todos los ámbitos de la calidad de competencia. A ver, ¿a quién le alcanza para llegar? El vínculo de esas situaciones nos permitió poder ir a jugar a distintos lados y le dimos otra vuelta de rosca a la cosa. El jugador, si no compite y no tiene cantidad de partidos, y competir no solamente competir contra el que puede, sino contra el que no puede. Y eso nos hizo crecer muchísimo. Entonces, la otra vuelta era tratar de conseguir cantidad de partidos y fuera del ámbito, digo, la provincia de Buenos Aires, distintos lugares, y Buenos Aires, la frecuencia de ir a jugar con Ferro, con sus divisiones inferiores, la frecuencia con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Con José María Mejito López, laureado. Un buen lugar de estancia chica, un gran lugar, quizás con todo el orden que uno veía en Ferro no era lo mismo, pero esa consecuencia después la pudimos proseguir con River Plate, y de todas esas experiencias fuimos logrando cada vez mejores jugadores, cada vez mejores confrontaciones, cada vez poniéndole un poquito más alto la vara. A nuestro trabajo, porque ahí empezaba nuestro trabajo para ver lo que habíamos visto que hacían y poder exponerlo. Pero recién en el año 86 pudimos tener un lugar aceptable para entrenar. Fíjense que por eso hablo a veces de lo que nos planteamos en el interior y después en dónde teníamos que practicar. No teníamos más que una cancha, y recién se pudo tener en el año 86 un espacio adecuado donde me dieron lugar, que el club compró 24 hectáreas, empecé a hacer canchas por todos lados. Pero nunca abandoné para lo que es escuelas de fútbol, para los que se inician 8, 9, 10, 11 años, todas canchas chicas. Porque nosotros tenemos que recrear, y si hablamos de acordarnos del potrero, era el espacio relacionado con nuestros tamaños. El espacio relacionado con nuestro tamaño y con la única regla de los límites que tiene la cancha, que son los laterales y los fondos de cancha. Y llegamos a tener hasta 400 chicos en escuelas de fútbol. Pero por más que tenía espacios para hacer canchas grandes, creo que el gran secreto entre los 8 y 12 años no es volvernos locos por jugar en una cancha de 11, sino volvernos locos porque tienen que aprender a recibir, a parar la pelota, a pegarle la pelota correctamente, a hacer los fundamentos del juego que le van a durar para toda la vida, porque son la práctica que el que esté en inferiores las va a tener que hacer, el que esté en primeras las va a tener que hacer, el que tiene la suerte de ir a otra calidad de competencia superior las va a tener que hacer, y el profesional que es súper estrella, cuando arranca a entrenar, a empezar el entrenamiento, levanta la pelota y la empieza a llevar con el pie y la lleva haciendo jueguito y le pega la pelota. Hace lo mismo en toda su etapa. Lo que sí es que hace es que compite de diferente manera. Es el poder de concentración que tiene para competir en otros niveles. Yo creo que hago la salvedad entre nuestro fútbol del interior con el fútbol de la alta competencia local y de la alta competencia internacional, es que vemos en una dimensión, los otros ven en 2 dimensiones y los magníficos ven en 3 dimensiones. Ven el alto, el largo en una sola vez. Vamos con la anécdota, por ejemplo, de Signorini, cuando relaciona que le está haciendo el test de Cooper a Diego. Y bueno, que tenía ojos hasta en la nuca. Bueno, esas percepciones son difíciles de encontrar, son difíciles de tener,
y solamente se le dan a algunos individuos. Después, saber aplicarlas al juego también es cuestión de algunos individuos y nada más. Vuelvo a retomar. Entonces, ya en el año 88 formamos un seleccionado en nuestra liga. La liga es la liga más antigua del país, la Liga del Sur. Y hicimos una especie de gira antes de iniciar el torneo de ligas sub-19. Con Ferro, con River y con la selección nacional que en ese momento iniciaba en el predio de AFA. Lamentablemente no pude agarrar las canchas buenas, sino las canchas que había en el predio de AFA. Y pudimos sacar una diferencia bastante amplia con respecto a ese seleccionado, que capaz que no era el mejor seleccionado. Pero nos dimos cuenta que estaban capacitados para poder estar. Después la elección que uno podía hacer, cada club, de requerir de alguno o de otro, por ejemplo, de ese seleccionado quedó un jugador, Rodrigo Gambirassi, que es de la edad de Fabio. Y bueno, y ahí encontré a Fabio, que era el mejor 9 de la provincia de Buenos Aires con 12 años, a Fabio ser el 4 de una división de Ferro. Entonces me di cuenta que todos los jugadores que juegan bien deben jugar bien. No importa el puesto, siempre que se adapte, siempre que sea lógico, pero esa evolución que hace un niño a un joven y un joven a primera división a veces tiene esas adaptaciones a las cuales no tenemos que negarnos. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a defender es un buen jugador, primero que nada. Y en eso era la antesala para ya empezar en primera división. Y primera división de este club, Liniers, arrancamos con un plantel de 19 años, un promedio de 19 años, y donde uno solo tuve que ir a conseguir, que era un 9, porque nos faltaba, pero también de 19 años. En un año que jugó, después se fue a jugar a Bélgica, ya que habíamos apuntado bien, habíamos visto bien lo que precisábamos, y empezamos a ser competitivos. No buenos, sí competitivos. Cuando se juega muy bien, se es competitivo y encima se es regular. Entonces, eso es lo que tiene el joven, que a veces, como decimos ese axioma de los campeonatos los ganan los hombres y los jóvenes pueden ganar partidos. Sí, realmente es así porque tienen 60, 70 minutos de juego neto constante, tienen más energía que razonamiento, y con eso hay que a veces tratar de sumar, pero es un trabajo de consecuencia. Y entre los años 89 a 94 fuimos siempre regulares y cada vez generando un jugador. Y donde salía uno 16 lo poníamos, y donde había uno 18 que se pinchaba, el otro lo superaba. Y ahí es donde digo el método de la comprobación. En ese año 89, en la camiseta esa 4 jugaba de 10 con nosotros, Pablo Paz, y que sí se veía distinto. Y con 16 años lo pusimos en primera. Por eso hablo de un promedio de edad. ¿Pero por qué? Porque lo estábamos haciendo por convicción, que le teníamos que dar la oportunidad a los jóvenes para jugar, y le teníamos que dar la oportunidad, y el sustento de ello lo teníamos que soportar nosotros. Y tuvo la oportunidad y se fue a Newell's, y eso nos permitió tener una relación, en principio, hoy decir Bielsa es un hombre importante, pero en ese momento era alguien que estaba en la misma búsqueda que todos nosotros, buscar jugadores para armar sus equipos. Y una coincidencia, quizás su primer equipo del año 91
eran casi varios 69, o sea, una categoría de jóvenes, más algún mayor, pero una categoría de poca edad. Ese vínculo nos dio la posibilidad primero de presentarle a Marcelo Escudero y a Pablo Paz, con lo cual nos hizo un vínculo para poder seguir compitiendo, ya no solamente de ir a Buenos Aires, sino de poder completar la competencia en Rosario, con unos equipos fantásticos y un lugar hermoso como el predio de Bellavista. Hermoso con respecto a lo que nosotros teníamos. Hoy debe estar muchísimo más mejorado, ¿no? Pero era así. Entonces, ahí arranca otro vínculo, el vínculo con Grifa y con Picerni, y empezar a ver que hay gente que tiene un ojo de selección fantástico. De mirar un jugador y darse cuenta qué potencialidad tiene. Todo ese bagaje nos dio que recién en el año 96 pudimos ganar un torneo para la institución después de 48 años. No es el hecho ganarlo, sino el hecho era comprobar que con los jóvenes y con la sucesión de jóvenes, que entre todo eso, como dije, de Paz, después surgió Fleitas, que jugó en Ferro, después surgió Graf, después entre ellos apareció Gerki y se fue antes de poder jugar con nosotros a Newell's. Al provocar la posibilidad de jugar los buenos y mejorar con otros que jugaban bien, eso fue potenciando no solamente un individuo, sino después un equipo y después un plantel. Y de esa manera fuimos creando una regularidad competitiva, que esa regularidad competitiva sustentada por un entrenamiento adecuado, sustentado con competencia, y en qué mejoramos con respecto a quienes competían o nos sacaban diferencias de otros equipos. Primero en el nivel de entrenamiento. Después que si se terminaba la temporada, seguíamos practicando para tener más cantidad de tiempo, porque en el interior se pierde mucho tiempo en cuanto a la secuencia de la cantidad de entrenamientos. Y se pierde mucho en cuanto a la calidad de competencia. Entonces, ¿qué nos brindaba salir campeón? Nos brindaba la posibilidad de jugar en torneos regionales. Entonces, otro tipo de competencia con un escaloncito más, y ese escaloncito más, otra vez otra prueba, y esa otra prueba del escaloncito más significó que surgieran más jóvenes, porque entonces ya el joven tenía un lugar en el torneo de la liga para poder ir formándose, y el otro porque tenía que asumir un torneo paralelo de equipos importantes. Pero nunca le tuvimos miedo a seguir poniendo jóvenes. En una final con Cipoletti, y ahí tuvimos que poner 2 de 16, pusimos 2 de 16, y los 2 de 16 anduvieron bárbaros. ¿Por qué? Porque también nos situamos en que una cosa es un club que genera jugadores y otra cosa es un club que tiene otras posibilidades para que sea el que compra jugadores. Pero eso no tiene que desestimar la posibilidad de poder seguir manteniendo competitividad de sus planteles. Los grupos selectivos, y el otro día decía Domenech que por allá no quería armarlos. Bueno, a nosotros nos dio un buen resultado el grupo selectivo. ¿Por qué? Porque creamos en nuestras cosas, y en el presente también, en Villamitre, tenemos ya un grupo selectivo. Entonces, el grupo selectivo lo que crea es una competencia interna, en la preocupación porque quiero llegar al otro lugar. Y cuando uno esboza cierta justicia en cuanto al grupo selectivo, nadie se enoja porque sabe que el que está un poquito más arriba está porque juega mejor, lo sabe reconocer. El jugador en ese tema es muy inteligente.
y cuando quiere algo se preocupa por tratar de conseguirlo. Y uno, cuando se da cuenta, ahí es donde brinda esos premios. Esa competencia interna de selectivos por allí nos hizo vislumbrar que algún chico podía participar de la primera. Y siempre participando con el grupo consolidado de primera, consolidar al joven para que pueda empezar a tener sus primeros roces. Son de una manera los roces del entrenamiento con respecto al de la competencia. Y el de la competencia, cuando juega 3 partidos, es como que hace una pequeña caída. Y algunos no, algunos siguen creciendo. Pero es como que uno sabe que tiene 2, 3, 4 partidos y cuando se entera que está en primera, es como que se afloja y otra vez hay que esperarlo. Si algunos hay que esperarlo 1, 2, 3 años, pero mientras se tenga competencia no es problema esperarlos. Capacitarnos continuamente es una necesidad, porque a veces comprobamos lo que estamos haciendo, que capaz que lo estamos haciendo bien por haberlo visto en otros, que tiene un nombre. A veces comprobamos que lo que estamos haciendo todavía no sirve porque vemos que alguien que lo hace y lo hace muy bien lo desestima. Entonces, capacitarse es muy importante. El otro día también Finalori tocaba un tema de los cursos de técnico. A veces los cursos de técnico que no brindaban la capacitación, quizás un poco más atrás, hoy ya está un poco con medios audiovisuales, con el virtual, está un poco mejorada toda esa condición, pero lo que el curso de técnico sí ha brindado es esto, encontrarnos con alguien que tiene los mismos problemas que nosotros y las mismas virtudes que nosotros, y en vez de verlo del otro lado de la línea de una manera, empezamos a ver que todos necesitamos las mismas cosas. Yo creo que la diferencia abismal entre la competencia del interior y la competencia de capital se ha hecho notar desde los años 98 en adelante, donde empezó a haber una necesidad de captación de todos los clubes de AFA con respecto a los clubes del interior, y en este caso, por allí, esa captación de jugadores da la posibilidad que se crean una distancia mucho mayor en lo competitivo con respecto al interior. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. También la infraestructura es fundamental en estos tiempos. Por ejemplo, yo soy un convencido que la velocidad del juego no solamente no es la velocidad desplegada físicamente, sino la velocidad del pase entre el pasador y el receptor el receptor que rápidamente logre esa recepción del pase. Y ahí empieza la velocidad del juego. Pero bueno, para eso se necesitan buenos campos. Y por allí donde no se tienen buenos campos, el no ser un pase perfecto y no ser una recepción perfecta, ralentiza el juego. Entonces no es un acondicionamiento físico el que se precisa, sino es un acondicionamiento del lugar donde se desarrolla el juego. Yo creo que hoy también en el interior se entrena de una manera muy intensa, quizás mucho más intensa que la necesaria en función de la calidad de la competencia, pero mucho más intensa que puede ser la misma competencia de entrenamiento de un equipo de AFA. Lo que no tiene es la calidad de los jugadores ni la calidad de la infraestructura. Esa necesidad de la infraestructura para nosotros es importante que se modifique. Es importante porque la capacitación que se brinda es para aplicarla en lugares que estén perfectos. Si no, es como no darnos cuenta de eso. A veces
en cuanto al acondicionamiento físico de los trabajos con sobrecargas y demás. Y sí, son importantes, pero si esa sobrecarga la transferimos al juego, es mucho más importante. Y esa también es otra de las necesidades que tenemos de brindar para poder hacer conocer que el jugador lo preparamos y la sobrecarga ocupa una parte importante con respecto a otros tiempos, pero es necesario que nos demos cuenta que todo lo que se transfiera del trabajo físico al juego es lo que realmente sirve. Tengo otro convencimiento también de que tenemos que buscar espejos de jugadores, para que, primero, eso que decía, ¿cuál era mi búsqueda inicial? Plantearme Brasil del 70, Holanda y su dinámica, Argentina y con esa momento de tener grandes jugadores y la necesidad de que expresen su juego, ese juego que siempre pensábamos que teníamos y que no se podía ver porque el resultado no era el que decía del gran juego que teníamos. Pero esa búsqueda es como decir, queremos encontrar ejemplos. River, si tuvo a Alonso, después tuvo a Gallardo, después tuvo a Aimar, después tuvo a D'Alessandro y después a la Gata Fernández. O en algún momento Sabela después de Alonso y Gorosito, otra persona que dio estas charlas. Ese lenguaje de Gorosito para hablarle a los jugadores es sensacional, es simple, es sencillo, es entendible. Bueno, de todas esas cosas es que uno, para eso sirven estas charlas, ¿no? Para ir comprendiendo que algunas cosas son tan sencillas que a veces las hacemos difíciles de ejecutar. En cuanto a esa distancia que se hizo con Buenos Aires, que por ahí la primera apertura de Pekerman y Tocali al interior fue fantástica también, porque entonces en el lugar se podían ver los jugadores. Pero bueno, ahí ha intervenido o los clubes o la AFA misma e impidió esa circunstancia de que de los propios clubes pudieran llegar a la selección, de los clubes del interior que pudieran llegar a la selección juveniles, jugadores del interior. Y la obligación de tener que pasar primero por un club de AFA antes de ir a una selección, creo que eso hizo que se hiciera ese distanciamiento grande con respecto a lo que es el fútbol del interior en estos tiempos, y quizás 20 años atrás encontrábamos buenos jugadores, buenos equipos, porque todos estaban en sus lugares, y ahora en el interior los tenemos que buscar todos en divisiones inferiores de AFA, que bueno, es la realidad que nos toca, ¿no? Y ante eso lo único que tenemos que seguir es haciendo una búsqueda y optimizando el trabajo. Roberto, no sé qué te parece, si algunas cosas para ampliar. Sí, Néstor, ahora vamos con las preguntas. Bueno, primero y principal, pedirte mil disculpas, ¿sí? Un capo, un genio como seguiste, nada, me bajaste a mí la adrenalina. Sin querer, le di de baja a un muchacho de Rafaela, que están todos, porque vi un phone. Yo a partir de ahora, no, hay muchos que entran no con el nombre, ¿viste? Sino con el phone, y como más o menos lo conocemos, entran, pero bueno, a partir de ahora tendremos que dejar solamente a los que tengan el nombre, el apellido y verle la cara, que por favor les voy a pedir el que esté acá, si figura la marca del celular y no el nombre, cámbienlo para la próxima, porque no lo voy a dejar entrar, porque nada, me puso muy mal, vergüenza ajena, ¿no? Te pido mil disculpas, ya te conocía. Bueno,
justamente los técnicos tenemos que salir de estas cosas. O sea, viste cómo tenemos que seguir concentrados con el equipo. Sí, ¿viste? Nunca te Claro, además de estos casos tenemos un montón. Nosotros los técnicos enfrentamos permanentemente esta clase de celebrado. Por eso, Un maestro, como sigo hablando. mil disculpas, un genio. Acá me están preguntando qué pensás vos, un técnico como vos, que de Buenos Aires se llevan a los chicos jugadores del interior, ¿no? Y muchas veces también presionados por los padres que quieren que vengan acá a Buenos Aires, a Capital, ¿no? ¿Qué opinás vos? Sí, es una modalidad que, viste que por ahí estos días también, el otro día Castrilli hablaba de la legislación y yo digo, deberíamos modificar la legislación, o debería haber una modificación de la legislación, porque no está mal que se vaya por practicar en un lugar mejor. Yo siempre fui un convencido de el que juega en la primera de la liga local, estoy convencido que llega primero a jugar en la primera de AFA. Vamos a decir, si tengo el razonamiento, lo respaldo con qué. Yo puse a los 16 años a Pablo Paz en primera y bueno, tardó 3, 4 años más. Marcelo Escudero jugaba en la primera de otro club que se llama Sporting, jugaba con 16 años en primera y en el 91 fue uno de los campeones con Marcelo Bielsa en Newell's. No quiere decir que esa sea una lógica total, pero por ejemplo, Piccini, que el 20 de noviembre de 2009 hablé con Cayetano por 2 chicos que creía que tenían una condición excepcional para lo que eran, que era en este caso Piccini, porque estaba con un grupo, trabajando en Independiente, con un grupo selectivo, y con Lucas Villafañe, que tenía como 70 partidos con 18 años en Nacional B. A modo de sugerencia, digo, vi 2 pibes que son bárbaros, uno porque lo veía continuamente, que era Piccini, y en poco tiempo estaba jugando en primera, pero quiero decir, Claudio Graf, jugando el torneo regional a 16 años, o sea, lo pude comprobar, y como lo pude comprobar, es lo que creo. El otro chico que vaya a los 13 años a Buenos Aires, yo creo que tiene un largo trayecto que cumplir, y a veces, cuando tengo planteles muy grandes, que son 35 jugadores, no todos juegan, sí todos entrenan muy bien, porque todos tienen un entrenamiento excelente en los mejores lugares. Lo que no compiten, porque si tengo un buen 10, pongo el 10 y el segundo 10 será el suplente, y el tercer 10 y el cuarto 10, salvo que se adapte a otros puestos y a otros lugares y tenga esa receptividad, es muy difícil. Entonces, creo que debería cambiar la normativa, saber en qué momento pueden irse, para que todos disfruten del jugador. El club que lo origina, porque ese es un espejo para que otro compañero crezca. Los padres que deben saber que es un largo recorrido donde se puede más fácil tener un fracaso que la posibilidad. Pero bueno, todos lo quieren intentar. Quien tiene una evolución constante, como les podrá decir Fabio con Lautaro. Pero bueno, y la verdad, ¿cuál es? Yo creo que no habría que desesperarse tanto, que primero, y aparte, en el fútbol actual, lo importante es que tenga la cabeza 10 puntos. Si tiene la cabeza 10 puntos, va a poder evolucionar mejor. Entonces no hay que desesperarse ni que se desesperen. Porque teniendo la cabeza, que es el estudio, la vinculación con el tema de estudiar, abre las neuronas.
Y hoy todas las ejercitaciones son complejas respecto de lo que se pretende para transferir. Así como decía de las pesas, también los espacios reducidos son fantásticos. Ahora, después hay que transferirlos al juego, porque hago una ejercitación mecánica de 25 o 30 minutos donde consigo estar bien físicamente, tocar la pelota muchas veces, recibirla, darme cuenta rápido de todo, pero después la tengo que aplicar en una sola jugada que me tiene que dar y esa bien. Entonces, esas circunstancias de inteligencia que hay que desarrollar también son fundamentales que, si tiene un ámbito familiar, sea el mejor. Entonces, si las limitaciones fueran diferentes desde el punto de vista de que quiere ir a la Meca a jugar, yo creo que lo que tendríamos que lograr es que tengamos mejor infraestructura en nuestros clubes, mejor calidad de competencia, porque cuando digo competencia, todos tienen competencia. Pero, por ejemplo, en una Liga del Sur se pueden jugar los 4 o 5 clubes que tienen mejores o más regulares sus divisiones, pueden jugar 3 partidos al año importantísimos, y en la final es otros 3. En AFA, todos los sábados son importantes, y ahí es donde se despega el jugador. En la confrontación continua y en la exigencia continua. La exigencia continua de la semana y en la exigencia encima continua del día sábado de competir. Sí, Roberto, a ver qué... Bien, a ver, acá tengo otra. Roberto, ¿puedo? Sí, Gerardo, dale, Gerardo Gerardo. Gregorio. Te escuchamos, Gerardo. ¿Qué tal, Néstor? Muchas gracias por la nota. Bueno, nos sentimos un poco identificados porque también somos un poco al sur de Bahía Blanca, Puerto Madryn, seguramente está usted por aquí también. Usted hablaba de los grupos selectivos y que crean una competencia interna. Y me gustaría preguntarle lo siguiente. Esos grupos selectivos, ¿cómo lo trabajan? Si tienen una diferenciación de horario digamos, del plantel principal, y a partir de qué edades hacen esos grupos selectivos. No sé si se entendió la pregunta. Sí, no, clarito. No, aparte, JJ Moreno no es el que compite en los torneos regionales o nacionales, pero es el que más está trabajando en lo que es infantil. Bueno, tuve la oportunidad de estar trabajando y ser formador en ese club. Claro, y bueno, los grupos selectivos, por ejemplo, en este caso, en Villamitre yo lo he podido recién resolver este año, donde tenía cantidad con capacidad a través de 4 años de trabajo, porque para hacer un grupo selectivo tenemos que tener cantidad, y capaz que el primer selectivo que uno hace, primero lo que confronta es a un chico más chico con uno un poquito más grande y los unifica en una sola edad. Como decir, es la antesala a ver qué grupo está para jugar, hablando de un torneo local. Esto vendría a ser como que si juntáramos la 4ª y la 5ª de AFA para promoverla a la 3ª, supongo. O para tener de todo ese grupo un plantel y uno hace un trabajo más específico y siempre algún muñequito se cae y traemos otro para que se lo levante. Entonces, generalmente yo creo que entre los 15 y 16 años es donde una antesala de una respuesta intelectual mayor, un gusto mayor, porque a veces eso también provoca que otro que estaba medio dormitando se termine de acomodar y de que resuelva que lo que quiere es realmente mejorar y entonces brindarse más. Y por allá, insisto que esos 15 y 16 años nos están presentando un posible jugador que necesita más cosas, como que necesita más capacitación que la que le brinda la competencia de su propia división. Pero es un plus que se lo ganan
y nosotros lo que hacemos es observar por qué se lo ganan. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a otra. Tengo acá. Sí, Ricardo Ferro de Junín. ¿Qué opinión tiene acerca de cómo seguir implementando todas estas situaciones en nuestro fútbol, sí, en las ligas del interior, donde las realidades son diferentes? Sí. Sí, tengo una particular opinión que realmente es lograrla sería dificultoso, pero no dejo de pensar en eso porque, como les señalicé yo, hasta el 2001 trabajé en un solo club, Liniers, y desde niño jugué en Liniers y llegué a primera y podía haber seguido jugando en primera, pero es como que tomé una decisión por una cosa o por la otra y las dos a la vez no las podía haber hecho bien. Pero llegó su tiempo. Por ejemplo, en Liniers promovimos 130, 140 jugadores desde, algunos se habrá sumado a los 13, 14 años o a los 15, porque siempre alguno viene de la zona, pero siempre con un grupo formado, con hábitos de entrenamiento, con modalidades de pensamiento y con la iniciativa de llegar a ser un jugador de primera. 130 jugadores promovimos que tenían 16, una vez uno de 15 años pusimos y terminó jugando en Ferro, pero no llegó a jugar en primera, o jugó algún partido, no sé. Pero 130 para formar un plantel de 18. Es otra de las comprobaciones que puedo tener con respecto a veces a las preguntas habituales. ¿Qué porcentaje llegan a primera de la...? Bueno, eso evidentemente es un parámetro y un parámetro para todos, porque vamos a decir, hoy ya Newell's o Central, que eran magníficos en promover juveniles y jugadores de una calidad impresionante, y si uno saca cuántos jugaron en Newell's en la competencia de sus divisiones de AFA, cuando hasta, no sé, los años 94, 95, donde se presentó el señor presidente López y empezó a deshacer a Newell's, esa cantidad de jugadores era la misma, porque para la calidad de la competencia, los que quedaron afuera, capaz que son de los 130, juntaron 18 en un plantel. Lo que pasa es que es un continuo llenado y vaciado, porque el que excedía la competencia era vendido a River o a Boca o a cualquiera de los clubes de AFA o al mismísimo exterior, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, Pochettino, que es otro de los que ha dado charlas, y Pochettino en categoría 72 y jugó en primera a los 17 años. O sea, primero, qué atrevimiento ponerlo y qué atrevimiento el del jugador de soportar eso. Pero por eso es distinto, fue distinto, son distintos. Pero no tuvieron miedo en venderlo. Enseguida salió otro. Pero insisto que esa posibilidad de largarse a jugar jugadores juveniles, hoy hemos perdido un poco. Quizás por esa circunstancia que puede hacer que el resultado y la imposibilidad de soportar o sea, lo que se dice que es un plan o un proyecto, soportarlo sin que el resultado salga rápidamente. Quizás a mí no es que me soportaron 16 años para llegar. Capaz que tuve la cabeza más dura y capaz que no tenían con quién reemplazar. Puede ser eso también. Pero yo pensaba que iba a ser Guy Roux, que es el que creó lo que sería el Auxerre de Francia. Un tipo que desde que empezó el club hasta duró 40 años, porque a veces uno quisiera eso, hacer esa proyección, pero no, todo cambia. Entonces, yo creo que los clubes del interior hoy son sociedades civiles, pero tienen fin de lucro.
y los clubes de AFA tienen fin de lucro. Entonces estamos compitiendo en una disparidad en la que la legislación, yo en vez de pedirle al Estado, deme plata para ver cómo sigo el Argentino A, o deme plata para ver cómo hago con el club, o los clubes de la primera D, la primera C, la primera B, normalicemos lo que es AFA, es fútbol profesional exclusivamente. Las ligas, la primera B, la primera C, la primera D, son un fútbol amateur. Entonces, ¿cómo lo encuadran? ¿Qué es lo amateur? ¿Dónde sería la sociedad civil y dónde sería la sociedad con un fin diferente? Para que entonces, Argentino Junior, que es fantástico por ese otro club magnífico de hacer crecer a juveniles y ponerlos en primera, y por ejemplo, que si va a hablar Roberto Saporiti cuando logró aquel equipo con todos jugadores, unos jugadores fantásticos y un juego fantástico. Son clubes que no tienen el poder económico en relación a lo que han generado. ¿Pero por qué? Y porque como sociedad civil sin fines de lucro, nadie tiene la culpa, nadie, y todo se va por un pozo y nadie sabe dónde está el pozo, y es un pozo negro. Y resulta que entonces ahí es donde tenemos un inconveniente en los clubes del interior y las ligas del interior. O sea, está AFA. ¿Y por qué tiene que estar el Consejo Federal adentro de AFA? ¿Qué es? ¿Cómo discernimos esa situación? Entonces, compiten menos, se terminó el Consejo Federal, te avisa, se terminó el torneo, y no, se terminó, el año que viene te llamo. Porque están ajenos a la realidad de cada uno. Entonces, y hablo con propiedad del Consejo Federal, porque cuando jugamos los torneos argentinos desde el año 95 en adelante, continuamente íbamos navegando, en un año hicimos 22.000 kilómetros, y por ahí íbamos a jugar a Misiones desde Bahía Blanca para jugar con Mitre de Posadas y con Rosamonte de Apóstoles. Jugamos hoy, domingo, y el domingo que viene teníamos que volver otra vez a Misiones a volver a jugar. Y a los jugadores teníamos que dar 2,50 pesos, al técnico ni te cuento, pero esas situaciones hacen que la competencia no sea la lógica, que no sea la uniforme, y que lo único que hace es dejar el tendal de clubes. Y entonces, hoy yo le pediría al Estado, no plata, muchachos, legislen que hay una actualidad diferente. De los clubes que yo estoy hablando y en los que tuve la oportunidad de trabajar, que es, Liniers tiene 1908, 112 años. Olimpo tiene 110. Y Villamitre tiene 90 y pico para 100. Son clubes tan importantes como los clubes de AFA. Vamos a decir, en su gestación, en su crecimiento, en su edad. Son todos viejitos. Pero no disfrutan de lo mismo. Está bien, son cosas diferentes, pero el fútbol de AFA era de otro momento, de otro tiempo, y hoy el aglutinador debería ser, no sé, un ministerio de deportes, porque también le pasa a otros deportes lo mismo. Y a los otros deportes le pasa lo mismo, el que es deporte amateur tiene que lucharla y hasta que no gana una medalla no le dan una Coca-Cola. Y se tiene que pagar el viaje solo a las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque no hay un ordenamiento, pero bueno, un ordenamiento, como decir, estoy pidiendo algo demasiado importante, pero realmente creo que las ligas amateurs están emparentadas con la primera C, con la primera D del fútbol que ustedes conocen, los que están cerca del Gran Buenos Aires. El otro día veía, lamentablemente, la nota, una nota vieja de Karlovich. ¿Sabes cuántos Karlovich hay en el país? ¿Cuántos jugadores en distintas ligas que han sido grandísimos jugadores
como este hombre, ¿no? Va en el reconocimiento a todos esos de cada lugar. Pero lo mostraban en Central Córdoba, en una nota, y no tenía tribuna Central Córdoba, la madera no estaba, y el vestuario, ¿te acordás del vestuario donde nos cambiábamos? Y no existe más eso. O sea, fíjense qué fenómeno mostrar el jugador, pero ya no está el club. Y entonces ahí es donde teníamos que darnos cuenta, cuando vimos Luna de Avellaneda, qué era lo que nos pasaba al 90% de los clubes de todo el país. Si la honestidad y el trabajo, decía el presidente de Luna de Avellaneda, no alcanza, busquemos un abogado. Bueno, busquemos un abogado para ver cómo se legisla, para que todos disfrutemos el dirigente mismo, que disfrute de que va a un club, genera cosas, le da un proyecto a los técnicos y ese proyecto es viable. Porque el resultado es un anexo, pero ¿por qué? Porque tiene una institución y tiene una responsabilidad. Y yo creo que muchos clubes hoy están secos, pero porque tienen gente irresponsable. 38-38. Es una cosa que no la entiendo ni de interior, ustedes menos la pueden entender. Bueno, son esas cosas que quizás todo esto, que lo pensamos todo, capaz que somos parte de poder corregirlo, ¿no? No sé si me extendí demasiado. Perfecto. Ya viene la otra que ya te hago. ¿Sí? Mario Chacho Cabrera, con respecto al estudio de los chicos de más grandes, más de 15 años, ¿viste? ¿Sí? Digamos que vos le des condiciones, ¿sí? Para ser profesional y el chico quiere estudiar. ¿Cómo manejás eso? Si bien se sabe que siempre hay tiempo para estudiar, desde tu punto de vista, si le ves condiciones para que sea profesional, ¿cómo manejás esa situación? Bueno, vieron que yo les dije todo lo que por ahí a veces uno le alcanza a hacer. Esta es una gran deuda de mi parte, porque creo que yo, por ejemplo, en la planificación de lo que estamos haciendo en Villamitre, tengo una falencia hace 3 años en cuanto a, pudimos tener una pensión, no era la mejor, pero era una pensión, pudimos mejorar la comida, lo pudimos. Quise poner, quiero que haya un kinesiólogo, que haya un médico, que haya una psicopedagoga, psicología, cuestiones alternativas para la persona. Quizás no tanto para el jugador, porque sino el tema fundamental es cómo solucionamos las cosas de la persona. Y creo que ahí es donde me cuesta lograr un seguimiento y coincidir con que tengan como meta estudiar. Y los tratamos de convencer de que hay que darle importancia al estudio, porque el estudio es el que nos mejora lo cognitivo. Hoy que hablamos de todo lo que es neurociencias y demás, pero las lamparitas se nos prenden porque las hacemos funcionar. Y el estudio hace eso. Yo pude estudiar en la profesión de maestro mayor de obra. A mí me quedó marcado lo que decía el tipo de dibujo técnico, lo que decía el profe de física, porque física y el dibujo técnico a mí me ayudaron muchísimo para poder ejemplificar cosas en fútbol. ¿Por qué? Porque los chicos que nosotros tenemos son sin el potrero. O generalmente decimos, ¿vieron el negrito aquel que ven que juega? A ver, yo les hago una apuesta. ¿Por qué hay tantos chicos del interior jugando en AFA? Hay, porque en el interior se come bien, en el interior aún se come bien, entonces tiene posibilidades de ser entrenable. Cognitivamente tiene una
diferencia en cuanto a que al tener cierta posibilidad de hábitos, es más fácil que pueda entendernos qué es lo que queremos. Y el haber tenido la posibilidad de estudio me hizo comprender cosas en el juego que por allí el juego mismo, al estar uno inserto dentro del movimiento, no lo comprende. Entonces, cuando hablo de fuerza, me doy cuenta que es. Cuando hablo de potencia, me doy cuenta de lo que le estoy hablando. Cuando le estoy hablando de correr en la dirección aquella y en el sentido aquel, me doy cuenta. Y ahí estoy empezando a meter esas cosas que aprendí en una escuela. Y a diferenciarlas y a poder explicarlas de una manera diferente. Insisto que ver en 3 dimensiones y tener perspectiva solo lo pueden hacer los grandes jugadores, porque ¿por dónde pasó la pelota esa? Porque ellos alcanzan a ver. Recuerdo siempre, y hago un ejemplo con el gol de Canigia a Nigeria, que le toca la pelota rápido, y cuando uno enfoca la cámara de atrás, el ojo de la cámara nos hace ver la trayectoria de la pelota en el único lugar donde podía entrar, cómo esquiva el grandote ese que era el negro que abría los brazos. ¿Cómo vio Canilla eso? Porque él lo ve en 3 dimensiones. Cuando uno se para ahí adelante y pone a alguien, dice, no veo, ¿qué pasó? ¿Cómo hizo este tipo para mandarla así? Bueno, esos son diferentes. Pero toda la vida posterior, uno la tiene que hacer con estudio, con que tiene, en lo cognitivo debe ser una persona que tiene otras cosas. Hoy, mirando cualquier jugador de fútbol internacional, te hablan 2 o 3 idiomas. Para nosotros mismos, fíjense qué reto que es, no es agarrar el equipo que tiene Guardiola, es hablar 3 idiomas. Porque uno piensa que los jugadores de Guardiola van a jugar solos. No. Ante el conocimiento el jugador se rinde, dice don César. Y es así. Necesitamos tener conocimiento nosotros y tratar de que ellos también tengan conocimiento, porque son con los instrumentos con los cuales jugamos. Creo que eso, en mi caso es una cosa que tengo pendiente de que lo pueda lograr con totalidad, porque ya es involucrarse con respecto a la familia, pero también siempre induzco a la familia que el estudio es primero. Generalmente en las categorías chicas no es un problema, pero en las categorías grandes y el ejemplo que uno les hace, dice, mira, si te frustras porque te llevas una materia, quiere decir que te vas a frustrar porque cuando te digan que no jugás en primera, es más o menos lo mismo. Entonces, preocupate por resolver el estudio que te va a ayudar a llegar a primera. Pero bueno, es un tema de premios y castigos. Y también que a veces a la corta podemos obtener algún rédito de un jugador que no tiene esa apertura mental. Pero a la larga no llegamos a ningún lado. Y insisto, si está también bien comido, estamos seguros que vamos a tener un jugador de donde podemos sacar posibilidades de entrenabilidad. Antes, y para los que tenemos estas canas, podía haber imposibilidades en la casa, pero nunca faltaba la comida. Y hoy puede ser que la comida y la comida adecuada entre los 0 y 2 años, por allí no está, no es la adecuada. Y también eso significa que imposibilita al final para poder jugar a un deporte como es el fútbol, ¿no? Sí. Muy bien, Héctor. Tengo a Héctor Arzubiale. Héctor, ¿querías hacer una pregunta? Todo tuyo. Hola Néstor, ¿cómo le va? Buenas noches para toda la gente, un saludo. Ha sido muy
muy didáctica su charla y su tono denota docencia, ¿no? O sea, si nosotros somos, yo soy de Altagracia, una ciudad que está a 40 kilómetros de Córdoba capital, y desde ahí me trasladaba a Córdoba a los 15 años para empezar, ¿no es cierto?, a trabajar en inferiores, saliendo de acá de no haber jugado en canchas grandes aún, cosa que es totalmente diferente hoy, ¿no es cierto? Los tiempos han cambiado, las formas han cambiado. Estoy seguro que ese ojo visor del que usted habló en un principio de determinadas personas puede ser mucho más avisado que la de cualquier joven que hoy esté dando vuelta, por más gana que tenga. Y yo le podría hablar un poco de la realidad. Cuando yo me retiré en Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el año 99, comencé a trabajar en inferiores allí y había muchos problemas. Los jugadores más interesantes del interior de Jujuy ya los habían captado en River, los habían captado en distintos lugares. Muchos de ellos después vuelven con su valija a cuesta, ¿no es cierto? Como pasa con gran parte de los jugadores cuando vuelven a sus hogares con el no haber podido cumplir con su ilusión. Pero sí con muchas limitaciones en aquella zona, ¿no es cierto? Y ha sido un proyecto o un trayecto bastante largo para poder ver jugadores en primera división, en Nacional B ahora, porque seguramente de haber estado en primera división hubiese sido más difícil aún, ¿no es cierto? Entonces, en la liga que usted me habla, la que usted está por ahí cerca de Bahía Blanca, yo veo que es muy, muy competitiva. Lo veo y mi ayudante de campo es de ahí de la zona y me habla de esto, ¿no es cierto?, de la competitividad que hay en esa zona. Todo el mundo sabe que el crecimiento está en la competencia y algunos no tienen esas posibilidades. Aquí mismo, en Córdoba, yo debuté en el año 84, no había divisiones de AFA, porque usted se ha remontado a esas épocas. Para nosotros no existían esas posibilidades. Nuestra posibilidad era jugar algunos preliminares de la primera división con distintos equipos. Esa era nuestra forma de mostrarnos. Talleres de Córdoba está desde el año 2003 participando en torneos de AFA recién. O sea, hace 17 años que participa en torneos de AFA. Recién. Y ahora, después de haber hecho una inversión grande, ha podido captar a algunos jugadores y es como que la gente va hacia los clubes, hacia estos clubes, al verlos bien organizados y con la estructura que usted está hablando de que es muy importante tenerla. Por ahí yo veo que está Leo Fernández, que es el técnico de Sportivo Las Parejas, un equipo de Argentino A, que estaba en la charla escuchándolo. Y nosotros hemos ido a jugar ahí a Las Parejas y nos encontramos con un pueblo volcado socialmente, en un club. Entonces, a mí me llamaba la atención, esto no lo hablé con Leo, me llamó la atención que yo iba llegando con el colectivo y veía infinidad de chicos en 5 o 6 canchas. Muy buena infraestructura tiene ese club, Sportivo Las Parejas. Cualquier cantidad de chicos. Y eso, para uno del interior, es muy lindo ver tal cantidad de chicos. Usted decía 130, 18. Tal cantidad de chicos, ¿no es cierto?, que
que tienen ese lugar para buscar su lugar, su ilusión, como decimos. Entonces, bueno, en el fútbol de interior todavía hay algunos lugares como estos, que hay muchos chicos detrás de una ilusión. Hay algunos formadores de determinadas edades que ya van quedando en el camino como si ya pasasen una determinada edad y fuesen, o fuese poco algo lo que pueden llegar a aportar, cosa que es muy, muy nefasto que así ocurra, porque yo creo que muchos podrían seguir ocupando esos lugares, ¿no es cierto?, para seguir ayudando. Y bueno, para mí escuchar su charla de años anteriores a los míos ha sido muy ilustrativa, muy, muy linda, muy buena. Y seguramente que cada uno de los que está escuchándolo aquí podrá dar su punto de vista o su situación de lo que puede pasar, ¿no es cierto?, según su infraestructura. El norte, y sé las falencias y los problemas que ha habido para poder llevar un jugador a primera división. Y la falta de competencia por la lejanía era uno de los grandes problemas. Después se arrimaron algo ahí con Salta, Tucumán, hicieron algo ahí, están haciendo ahora actualmente algo al no poder participar en AFA. Una forma de achicar esa brecha que existe con Buenos Aires, porque esto ya no es el interior, es el interior del interior. Entonces, quería felicitarlo más que todo por toda la incursión que ha hecho y por su docencia, y el que sigan haciéndolo más allá de las edades, que no dejen de hacerlo, porque para todos los jóvenes que vienen detrás es muy importante que ustedes den no sus formas, porque quizás algunas hayan cambiado, pero siempre su punto de vista deberán ser escuchados. Así que mi felicitación para todo su trabajo y fuerza para seguir en él. Eso era simplemente. Sí, por ejemplo, eso que decís, hoy yo veo el lugar que tenían en Rosario, Newell's y Central, hoy lo ha tomado Talleres y Belgrano. Talleres, vi una exposición de Primo, interesantísimo el ordenamiento, y pudimos, el anteaño pasado fuimos con Villamitre a jugar, pero hay un... Belgrano, Néstor. Primo en Belgrano. Primo en Belgrano, y por eso en Talleres fuimos porque justo estaba en los dos clubes, fuimos a jugar a los dos clubes, y tanto Belgrano como Talleres y Primo era porque vi el otro día una exposición muy interesante sobre el plan, y resulta que el predio, la disposición, el ordenamiento, el filmar las canchas sintéticas, las canchas de césped, está como volcado, y cuando uno mira las tablas de posiciones de AFA, ve que hay una regularidad en todas las categorías, no es que una categoría es más que otra. Talleres, porque tuvimos la oportunidad de que hicimos el contacto con Claudio Graf, que estaba trabajando en ese momento allí. Entonces, comprobamos los dos lugares, pero hay un ordenamiento y un club que está ya en otro nivel. Yo hablaba de... Escúcheme, ahora Belgrano de Córdoba descendió, al descender le sacan la posibilidad de jugar en AFA con los mejores, y estaba dentro de los mejores, y lo han llevado a una zona en la que gana 6, 7-0, 8-0, era una cosa que ya le había pasado, un filtro. Entonces, eso es algo que desde AFA tendrían que rever, porque no puede ser que esa gente vuelva para atrás, después de haber estado años trabajando para llegar a eso, y ganarle ahora a los mejores, y de repente ahora descendieron los más grandes, primera división, y tienen que pagar todas las divisiones inferiores. Eso no lo entiendo. Bueno, eso va en contra de un proyecto de organización.
porque la calidad de la competencia en la que se había preparado era una calidad de competencia fundamental para poder proseguirla. ¿Y por qué? Porque tiene un plan de trabajo. Y yo te aseguro que el que gana 8-0 pierde más que el que pierde 8-0, porque como que no sabe cuáles son las cualidades reales que tiene, mientras que el otro sabe cuál es el punto hacia dónde tiene que empezar. En cuanto a juveniles jugando, recuerdo en el año 2002 vino Central con Menotti, y vino, no me acuerdo si era Castellano el arquero, el 2 era Talamonti, el 3 era Papa, el 4 era Ferrari, el 5 me parece que era Quintero, el 6 era el Catadía, el 7 era el Chelito Delgado, el 8 no me acuerdo, el 9 era Figueroa, el 10 era un negro que entró, jugó fantástico, después no lo vi más, Arriola, y el 11, bueno, no me acuerdo. Y ganó 2-1 Olimpo, pero el que jugó al fútbol eran esos jóvenes, o sea, ahí estamos en cuanto también que hay que tener un carisma para nuestra profesión, en cuanto a que el carisma los hace jugar a los 11 de Argentina de una manera y a los 11 de pibe que puso, porque tendría esos pibes y jugó con esos pibes, y esos pibes jugaban al fútbol, pero se tuvieron que ir. Pero realmente, ¿cuántos vendió Central? Todos. Pudo vender a todos. ¿Por qué? Porque la competencia los potenció. Y el atrevimiento de ponerlos y darles que vuelen es importantísimo. Nosotros capaz que, ya digo, yo mis inferiores éramos 10 y estábamos siempre esperando al 9 que venía con los botines abajo el brazo, para que jugáramos 11, y siempre 11. Claro, no. Teníamos una evolución porque jugábamos más cantidad de partidos y porque a los 15 años jugué el primer partido en primera, pero no jugué porque capaz que era muy bueno, capaz que era porque había 10, a los 16 el segundo, y a los 17 estaba consolidado en primera, pero de primera a los 17 hasta los 24 no sos nadie. No sos nadie, sos un jugador que juega en primera. Cuando a los 24 estés con la misma capacidad de juego, es porque en ese momento ahí te diste cuenta que sos jugador de primera. Esa brecha de tiempo, de sostenerla nosotros, sostenerla con el jugador sostenerla con nosotros, en esa proyección que hacía, que Sebastián la puede conocer porque la ha atravesado también, en esa brecha yo veía por ahí las sumatorias, tengo hasta la sumatoria de minutos, y jugábamos hasta 30 partidos en el año, y realmente necesitábamos jugar 50 para aprender más. Y había en un plantel de 25 muchachos, y capaz que hay 8 que juegan 20 minutos, 15, 18, y yo los miro hoy, miro los números, y digo, ¿cómo me aguantaron estos tipos? Yo creía en ellos, y a los 2 o 3 años eran titulares indiscutidos, pero ¿cómo me aguantaron 2 o 3 años? Ir al banco, y aguantar la carrerita que te hacen afuera, calentá, dale, y te jugás los últimos 15 minutos. O jugás un partido y el próximo entró 3. Es una cuestión bastante compleja de poder sobrellevar, y eso también debe pasar ahí cuando apuntabas el tema de los que vuelven de Buenos Aires. Y ahí tenemos una dificultad. Por eso digo yo que el que se consolida en la liga local es muy posible que se consolide en el fútbol de AFA. ¿Pero por qué? Porque el que se frustra parecería que vuelve para atrás. Es como que el ejemplo que siempre hago es cuando estás estudiando en la universidad, te vienen a preguntar un problema de segundo grado. Y 2 por 2, ¿cuánto es? Y 2 al cuadrado. Y el otro está esperando 2 por 2 es 1 más 1 más 1 más 1. O sea, porque no se entienden, uno que está acá arriba en una capacidad de entendimiento y el otro en una capacidad diferente. Y por eso se nos hace difícil a veces el que vuelve
después de haber tenido una frustración en un posible paso de inferiores en un club de AFA. Creo que a veces pasa eso y que, bueno, hay que tener paciencia y solucionarlo. Pero insisto que hay que pensar mucho y pensar por muchos cuando uno solo tiene la decisión, ¿no? Sí, Roberto. Acá me pregunta, así vamos, tengo 2 preguntitas más y vamos cerrando. Dijimos 1 hora y media y ya pasamos 1 hora y media. ¿Sí? ¿Qué hábitos, para vos, ¿no? ¿Qué hábitos no tienen que faltar o tenemos que potenciar en las divisiones juveniles? Te pregunta Mauricio Kugler. El primer hábito es que uno pertenece a un grupo y debe tener compromiso con el grupo. Y el compromiso es una cuestión que no es negociable. Y uno tiene que tirar objetivos para que ese compromiso se cumpla. Después, el ser un grupo que promueve que lo prioritario es corregir los errores y lo secundario es saber que las virtudes que tiene. Pero corregir errores es lo primero. Y siempre hay errores, siempre hay una cosa que hacer, siempre hay algo más que hacer. Pero los hábitos son la comida, los hábitos son los horarios de entrenamiento, los hábitos son el descanso que se debe tener para poder rendir, pero no quiere decir que uno tiene que estar encarcelado, como estamos en este momento, pero que los hábitos deben ser que uno puede tener una vida y una relación, y el mejor amigo de uno es aquel que lo cuida, no aquel que lo lleva a los malos lugares. Y eso es un aprendimiento, un aprendizaje que desde tempranas edades se tiene que lograr. Pero fundamentalmente, y nosotros debemos todos los días poner una zanahoria ahí adelante y que sea una zanahoria distinta y más rica, porque de esa manera se mueve todo y creando cosas. Por ejemplo, en un momento hicimos 3 viajes a Europa, en un momento que se podían hacer, a jugar torneos, porque quería insertar el nombre y la competencia dentro de otros tipos de torneos, como hemos ido ahí que preguntó Kugler, fuimos a Chile y a Mendoza, y pudimos jugar con un equipo brasilero, con el Gremio. Bueno, esa confrontación es una vivencia para siempre. 3 viajes a Europa, pero eran un reto no solamente para ir a competir, sino para organizar semejante cosa. Hoy digo que, y en estos tiempos, que todo el mundo cuando le pifia con algo pasó a ser de canillita campeón al último orejón del tarro, un riesgo absoluto. Pero bueno, eran retos, pero esos retos después nos traían más jugadores. Torneos escolares, cuando dispusimos de un lugar en el cual hice el proyecto por mi profesión, cuando el club no tenía plata, hoy sí la tiene, vamos a ver qué hace. Hubo un proyecto de instalaciones adecuadas, estoy hablando de 1986 a la fecha, y los torneos interescolares nos traían jugadores, porque armábamos algo para poder hacer jugar los chicos que menor cantidad y calidad de competencia tenían, confrontarlos en esas situaciones, con lo cual empezaban a despegar de su capacidad competitiva y se presentaban como que eran la formación de los próximos grupos de escuela de fútbol, y formando una escuela de fútbol que tiene sustento y tiene una organización, se pueden formar planteles infantiles con sustento y organización. Y si uno, cuando pone un jugador, no le tiembla el pulso de poner uno de 16, 17 años, el resto dice, y yo quiero ir acá, porque acá me van a poner, y acá me voy a mostrar. También conspira con estos tiempos las canchas llenas. Hubo un tiempo en que las canchas se llenaban de gente de todo índole.
en las diferentes competencias. Soy capaz que en las ligas menores de algunos lugares sigue habiendo gente que va el domingo a ver el partido. Hoy se hace dificultoso. Por el ejemplo de Villamitre, y al Argentino A, y en una buena condición como estaba en este momento de estar primero, la gente participa y va. Y porque el torneo lo permite, que haya locales y visitantes y demás. Pero en el torneo local pierde su interés y la gente si van los familiares, y encima siempre el local puede llevar la gente y el visitante no. Es un contrasentido porque al menos déjame disfrutar que la gente me venga a ver, dice el jugador. Pero bueno, son tiempos diferentes, no sé si complejos, porque en este país de que nacimos siempre hay algo complejo, pero bueno, y seguimos estando, así que... Daniel Silva te va a hacer la última, así ya Sí. vamos redondeando. Perdonen todo, nos estamos pasando un horario. Dani. Sí, buenas tardes, un gusto de escucharte, Néstor, la verdad que nos enriquece a todos nosotros del interior, porque vemos la necesidad de escuchar gente así como vos, como los que están armando estos grupos de entrenadores. Yo, mirando un poquito hacia atrás, he trabajado, no sé si algunos de ustedes habrán escuchado, con la Academia de Fútbol de Ernesto Duchini, la que está en Villa Constitución. De ahí es un trabajo muy bueno de base, donde uno de las revelaciones, Lisandro López, salió de ahí de la academia, Juan Pablo Carrizo, un montón de jugadores que hoy que están en el tapete futbolístico, y justamente se hizo el trabajo que vos estabas hablando, que es el trabajo de base, que es el trabajo del pulimiento técnico individual del jugador de fútbol, y como dos, tres capacitadores, diríamos así, vieron que en el interior hay esa meseta de interior Buenos Aires y esa distancia lejos, se armó este tipo de trabajo en Villa Constitución, en donde se captaba a todos los jugadores del interior, se trabajaba 2 años y ahí los clubes venían a hacer el trabajo que realmente uno necesita. Pero nosotros desde ese tiempo, nosotros ya hablábamos o veíamos los distintos equipos de Buenos Aires profesionales, que hay grandes formadores de equipos, pero no formadores de jugadores. Entonces nosotros queríamos tener esa posibilidad, llámese selección argentina, llámese de armar dentro del plantel de técnico o del cuerpo técnico de un equipo, poner el maestro técnico que se dedique exclusivamente a trabajar la técnica individual del jugador. Porque yo veo jugadores de primera división que no le saben pegar la pelota, que no le saben parar, que le rebotan la pelota, el pase y recepción, como vos hablabas. Esa parte quisiera que vos me des un pantalazo, ¿cómo lo ves vos? La inserción de un maestro técnico dentro de un cuerpo técnico. Esa es mi pregunta. Bueno, yo cuando yo dejé de jugar porque me enojé con el técnico de primera, porque era un muy buen técnico, pero insistió en traer a un jugador que lo había denostado, y le digo, no, esto no es así, y veía compañeros que quedaban en el camino y que eran muy interesantes. Pero bueno, había momentos en que el club tenía plata y quería querer alcanzarlo a Olimpo, por ejemplo. Y en otro momento, cuando no había plata, volvíamos a los chicos del club. Entonces, ahí decidí que iba a formar grupos importantes y que iban a ser ellos los que iban a resolver la cosa. Y si había alguno muy bueno, lo podíamos traer porque nos iba a ayudar a resolver el juego. Y jugando en primera y teniendo 4 o 5 años en primera, aprendí más a pegarle la pelota porque me veía obligado a que lo que yo ejercitaba y debían ejercitar los chicos, tenía que salir muy bien. Y es un poco la concentración que tiene que poner uno, en que todo lo que pide también tiene que hacerlo. Y si no, dar las pautas por qué no sale. A veces pensamos que
cómo le pega la pelota, es el pie que le pega la pelota. Y yo digo que hay muchísimas cuestiones que mirar antes. El pie de apoyo, hacia dónde está el pie de apoyo, cómo están los brazos, cómo se equilibran, la flexión de la rodilla, el centro de gravedad donde da. Ahora, esa cuestión no es común a todos, lamentablemente. Totalmente. Y también, como no es común a todos, algunos lo pueden hacer. Pero también no hay que pensar que, yo he visto, don Adolfo Pedernera, por ejemplo, en un momento, que era otra de las cuestiones que a veces se dan en estas circunstancias de jugadores. En un momento se enfrentó en un equipo, una categoría 70, enfrentó, y se puede acordar Fabio Radaelli de ello, Kaltenbach, jugó tan bien como el Cholo Simeone en un enfrentamiento con Vélez, pero fantástico. Pero ya a esa edad, a los 13 años, el jugador nuestro me había dicho, yo voy a ser médico. Y a los 18 años se fue a estudiar de médico. Y ya había jugado en primera. Pero tenía decidido hacer, tenía personalidad. Cuando queremos lograr esta cuestión que pedimos, yo me había notado algo que tengo que decir. Es difícil encontrar el talento. Es difícil encontrar el líder. Y es difícil encontrar el estratega. Entonces, saber diferenciar esas situaciones para conformar un equipo no es tan sencillo y no es para cualquiera. Y en otra oportunidad, el 10 de la categoría esa 70, jugamos con River. River en ese momento todavía tenía la cancha auxiliar de tierra y feas, y una sola pelota. Sé que estoy hablando, año 86, 87. Fuimos a jugar allí y el 10 jugaba muy bien. Y don Adolfo lo llamó y le dijo, nene, ¿vos podés venir a River? Y este chico le dijo, no, señor, yo me voy a España a estudiar, porque tengo una beca para estudiar. Entonces están esos imponderables que suceden, que es todo lo que vos pensás capaz que podía ser. Y cada uno decide su destino. Y los formadores son eso, formadores. Primero que nada que sean buena gente. Y siendo buena gente se van a saber dar cuenta de sus limitaciones y cuáles son en las cuales se tienen que apoyar. Yo creo que, por ejemplo, uno tiene que tratar también de formar buenos grupos de trabajo. En la primera instancia empezamos solo con el profe, que no éramos amigos, sino éramos dos profesionales que hicimos nuestro trabajo y nos llevamos de maravilla. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era trabajar bien y tener continuamente capacitación. Y la prueba del trabajo nos fue dando posibilidades de generar más gente trabajando. En ese primer club, hoy trabajan la mayoría, todos jugadores que hemos tenido, y entonces ahí está parte de la respuesta que pedía, ¿cuáles son los hábitos? Bueno, parte de los hábitos es dejar un buen grupo de trabajo para que ese grupo de trabajo siga esa consigna con su impronta, pero sigue la consigna. Después las cualidades que puedan tener pueden ser diferentes, pero el ojo es como si encontrar un líder, encontrar un talento o encontrar un estratega. Es difícil encontrar un formador que cumpla todas esas misiones. No es sencillo. Pero bueno, sería lo deseable. Pero lo deseable, en este caso, en Villaviste yo también estoy trabajando con un grupo fantástico de muchachos. Y que tienen muchas ganas de trabajar. Entonces, como tienen ganas de trabajar, todos los días se están dando una cosa nueva. Estamos impedidos en este momento de hacerlo físicamente, pero continuamente los estamos corrigiendo por esta vía. Pero el grupo de trabajo es importantísimo y yo agradezco los grupos de trabajo en los que he podido participar y formar, porque esos han sido parte del enriquecimiento que yo pueda haber dado y que me han dado muchísimo más de lo que yo he podido dar.
Y bueno, como terminación de la cosa, yo creo que soñar es lo que hice y medianamente lo pude hacer. No todo lo que quiero lo puedo hacer, pero bueno, bastante satisfecho con haberlo hecho. Por lo menos intentado, ya es una parte. Después organizar, porque siempre pensé que o sea, no le di nunca interés a nadie que me venga a buscar para trabajar y tardé mucho tiempo en volver a trabajar, porque lo único que acepto es un trabajo que sirva en el tiempo. En Olimpo quizás hubo la posibilidad de hacer un trabajo a largo plazo, pero bueno, la urgencia de estar colgado de la tabla de posiciones, la personalidad del presidente en ese momento, que muy bien porque él lo pensaba así y lo decía así y fuimos claros, podía haber sido un trabajo a largo plazo o el trabajo que fue, que a él le rindió efectos porque mientras él estuvo hubo esa competencia en Bahía Blanca. Competencia que también enriqueció porque es una manera de ver el fútbol real de AFA, los jugadores de AFA, tenerlos cerca, escucharlos, y de esa manera también generamos espejos que son esos chicos. Necesitan espejos, los chicos necesitan espejos para crecer. Cada club tiene sus 2 o 3 jugadores que han jugado o están jugando. Bueno, hagamos jugar a los pibes como esos jugadores que son los referentes de cada club. Y de esa manera vamos a lograr una pertenencia y vamos a empezar a lograr que la rueda se mueva de a poquito y bien. Arzubialde, tenés un gran profesional trabajando contigo, Sebastián. Así que bueno, y por ahí lo veo a Fabio. ¿Qué se hizo de ese nuevo goleador? ¿Qué se hizo de ese nuevo que le daba el pase a la red? Bueno, desde ya les agradezco y todo lo que podamos seguir estando en este momento lo vamos a utilizar porque creo que es conveniente para todos y bueno, es una colita tierra que tenemos, ¿no? Gracias, Túa. No, a vos, Néstor, la verdad es un placer inmenso haberte escuchado, una charla muy enriquecedora, ¿sí? Nada. Fabio, ¿querías hablar? Sí, Fabio, tenés, abrir el micrófono. Ojo, por ver si... Está muteado. Ahí estoy. Ahí está, Fabio, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. No le hice ninguna pregunta a Néstor porque le veo preguntando. Nosotros hablamos muy seguido. Lo conozco por el año 80, más o menos, y puedo ratificar todo lo que ha comentado. A mí me gusta escuchar mucho a la gente del interior, soy del interior, y por suerte la capacidad anda por todos lados, ¿no? Entonces, voy a contar una pequeña historia que no hace mucho tiempo sucedió. En la búsqueda de jugadores, uno siempre va en busca de los gustos o de las ideas. Entonces, lo llamo a Néstor y le digo, Néstor, ¿qué se puede ver en Bahía? Vení que hay un nene que juega bien. Bueno, ese nene que jugaba bastante bien era Lautaro Martínez, así que yo trabajando en Racing me hizo quedar bien. Así que bueno, saludarlo, felicitarlo, una charla espectacular y bueno, no me habrá alcanzado para jugar de 9, así que me mandaron atrás. Menos mal que no me mandaron al costado. Así que un abrazo. Saludo para todos. Gracias. Gracias. Bueno, nada, Néstor, darte la despedida, ¿sí? En nombre de tú, Ateneos Unidos Argentinos, que estamos poniéndole el hombro a todo el interior del país para ver si en algún momento podemos cambiar la historia nuestra, de los técnicos, ¿sí? Que respeten nuestro contrato, que nos respeten como persona, ¿sí? Que tengamos la posibilidad de si firmamos un contrato que te lo respeten, que si hay algún problema que alguien salte por nosotros, que no está pasando, no le pagan a los jugadores y se para
el fútbol y no nos pagan a nosotros y seguimos, y sobre todo el interior que hemos ido muchas veces de los clubes de acá de Buenos Aires a buscar jugadores y sabemos que tienen que ponerle hasta el auto para ir a buscar un chico, comprar el tubo para el gas, para poder calentarle un mate cocido. Bueno, todas esas cosas las conocemos, las sabemos. Por eso queremos tanto al interior. Entonces, nada, agradecerle a todos los muchachos, pedir 1000 disculpas de vuelta porque siempre hay algún desubicado. Para la próxima ya, y mirá que voy controlando y mirando, pero bueno, la número 40 se me escapó la tortuga, hubo 2 o 3 inadaptados, pero bueno, nada, 1000 disculpas, 1000 gracias, siempre nos despedimos con un fuerte abrazo, te mando este abrazo de lejos y el aplauso de todos nosotros. Néstor, un placer. Gracias. Prontito a todos, a disposición.